Aplicaciones no lineales. Práctica 3 presentadas por el equipo 4, conformados por Cabrera Baeza Mauricio Emir, Gómez Jerónimo Cristian, Martínez Mesh Jorge Rodrigo y Morgado Morales Daniela. A continuación veremos los circuitos que conforman las aplicaciones no lineales de los amplificadores. Yo les voy a hablar sobre el rectificador de precisión de media onda y de onda completa. Primeramente les voy a hablar sobre el de media onda. Para este circuito se utilizó un amplificador 741, dos diodos, dos resistencias de 10 kilos, una fuente sinusoidal y un osciloscopio para observar las señales. El funcionamiento de este es el siguiente, en el cual si el voltaje de la entrada es negativo, el diodo de 1 se activa y el diodo de 2 se desactiva, de tal forma que la corriente que necesite Bin va a estar dada por el diodo de 1, o sea, se va a proporcionar por el diodo de 1. Ahora, en caso contrario, si el voltaje de la entrada es positivo, entonces el diodo de 1 se desactiva y el diodo de 2 se activa, haciendo que la retroalimentación se cierre y el voltaje de la salida sea igual a menos la resistencia 2 dividida entre la resistencia 1 multiplicado por el voltaje de entrada. Ahora bien, la resistencia 2 y la resistencia 1 tienen que ser iguales para que se tenga una rectificación perfecta, es decir, que tenga la misma amplitud que la señal de entrada. Ahora procedemos a simular. Aquí podemos observar en la señal amarilla la entrada y en color azul se puede observar la salida. Ahora bien, el circuito funciona de la siguiente manera. Cuando aquí tenemos la parte negativa, lo que hace el circuito es rectificarla, o sea, la elimina y se queda solo con la parte positiva, que es esta. Hace lo mismo con la negativa, se queda con la positiva. Ahora bien, esto se queda de esta forma por la fórmula que habíamos dicho, que el voltaje de salida es igual a menos la resistencia 1 entre la resistencia 2 por el voltaje de entrada. En este caso teníamos dos resistencias de 10 kilos y un voltaje de 3.52. Por lo tanto, al hacer la operación tendríamos que 10 kilos entre 10 kilos pues es A1 y el voltaje de la entrada pues es 3.52, quedaría como negativo, por lo tanto se quedaría aproximadamente aquí 3.45, que es aproximado al voltaje de la entrada que estamos suministrando. Ahora bien, para poder utilizar solo la parte positiva de la señal, lo que hacemos es invertir la polaridad de los diodos, como a continuación mostrar. Simulamos y ahora podemos observar cómo ya quedó la señal. Entonces se está utilizando solo la parte positiva. Ahora bien, si hacemos la operación, pues viene siendo lo mismo. Tenemos las dos resistencias de 10 kilos. Si las divides te queda 1 y si lo multiplicas por el voltaje de la entrada, pues tenemos 3.45, o sea, se aproxima. Entonces de esta manera estamos usando solo la parte positiva de la señal de entrada y la parte negativa se rectifica. Ahora voy a hablar sobre el rectificador de precisión de onda completa. Este rectificador consta de dos amplificadores de 741, tiene 5 resistencias, 10 kilos, 2 diodos, una fuente sinusoidal y un osciloscopio para observar la señal. Ahora bien, en esta parte del amplificador se divide en dos partes, en una parte A y en una parte B.
La primera parte está formada por la resistencia 3, la resistencia 4 y el diodo 3. Y la parte B está formada por la resistencia 3, la resistencia 5 y el diodo 4. Como se puede observar, estas son dos configuraciones inversoras en un amplificador. Y esto se debe y es posible gracias a los dos diodos. Ya que estamos amplificando una señal alterna, entonces según el hemiciclo va a funcionar la parte A o la parte B. Es decir, si tengo un hemiciclo positivo, funciona la parte A, y si tengo un hemiciclo negativo, funciona la parte B. Ahora bien, el amplificador U3 es un amplificador doble y que pareciera un amplificador inversor, pero como la resistencia 6 está conectada al nodo donde está la resistencia 4 y el diodo 3, este funcionará cuando el diodo esté en directa y no en inversa. Entonces el amplificador U3 funcionará en demanda del hemiciclo, y esto es así porque el hemiciclo negativo posee una ganancia menor que el positivo, y este amplificador en esta forma de conexión compensa esa situación. Ahora bien, procedemos a simular. Ahora bien, tenemos la señal amarilla, que es la señal de entrada, y como podemos observar, ahora tenemos la parte positiva nada más. Entonces cada hemiciclo está rectificado y se coloca, o sea, el hemiciclo positivo se toma y se queda. Ahora el hemiciclo negativo, en vez de rectificarlo y ya eliminarlo, ahora lo que hace es invertirlo y pasarlo a el hemiciclo positivo. Entonces de esta manera ya tenemos una rectificación de precisión de onda completa. A continuación le explicaré sobre el amplificador, multiplicador y divisor. Primero, ¿qué es un amplificador multiplicador? El amplificador multiplicador teóricamente solo tiene que multiplicar sus dos entradas de voltaje A y B. La configuración de ese amplificador consta de dos amplificadores en configuración logarítmica en la primera etapa, un sumador inversor de ganancia unitaria en la segunda etapa y uno en configuración antilogarítmica o exponencial en la última etapa. Consta de varias maneras de formar el circuito. Para poder calcular el voltaje final del amplificador multiplicador se necesitan de las propiedades logarítmicas. Es decir, la fórmula del amplificador multiplicador sería logaritmo de A más logaritmo de B, por lo cual llega un resultado de logaritmo por A por B. Sería una multiplicación. Y del amplificador divisor sería lo contrario. Si esto multiplicaba, esto va a dividir, por lo cual igual tiene que darse cuenta de las propiedades logarítmicas. Su fórmula sería logaritmo de A menos logaritmo de B, que es igual al logaritmo de la división de A sobre B. Consta siempre de dos entradas de A y B, pero como bien sabemos que los dos circuitos de amplificador, multiplicador y divisor constan del mismo esquema, por lo cual les vengo a mostrar a continuación el amplificador multiplicador con este tipo de circuito. En este circuito se necesitó 4 amplificadores operacionales de 741. Se usó transistores de 2N2222, resistencias y alimentaciones. Esta sería nuestra entrada A
nuestra entrada B y nuestra entrada C. Aquí por medio de este voltímetro se mostrará el voltaje que estará saliendo sobre nuestro circuito. Bien, nuestra fórmula para calcular el voltaje de salida de ese amplificador es nuestra entrada A por la entrada B entre la entrada C. Bien, si ponemos en nuestra entrada A un voltaje de 6 volt y nuestra entrada B un voltaje de 4 volt, se estarían multiplicando 6 por 4, 24. Y en nuestra entrada C pondremos un voltaje de 2 volt, por lo cual se estaría dividiendo entre 24. Es entonces que nuestro resultado de voltaje de salida sería de 12 volt. Bueno, a continuación simularemos el circuito para poder observar el resultado. Bien, como ven, nuestro voltaje de 11.9 es muy cercano hacia 12 volt. Como bien sabemos, no siempre se van a concordar los resultados matemáticamente con las simulaciones. Siempre van a haber unas pequeñas diferencias o unas que otras se obtendrán el mismo resultado. Bien, otro ejemplo, bueno, sería pondremos en la entrada A 4 volts. En nuestra entrada B pondremos 2 volts, sería 4 por 2, 8. Y en nuestra entrada C vamos a mantenerlo en 2 volts, sería 4 por 2, 8, entre 2, 4. Entonces nuestra salida sería de 4 volts. Como ven, el voltaje de salida de nuestro circuito amplificador, multiplicador y divisor dio 4 volts. A continuación hablaré del amplificador logarítmico, un amplificador operacional en el que el voltaje de salida del amplificador es directamente proporcional al logaritmo natural del voltaje de entrada. Básicamente, el logaritmo natural del voltaje de entrada se multiplica por un valor constante y se produce como salida. Un amplificador logarítmico básico incluye un diodo en el lazo de realimentación. En este circuito se puede apreciar lo que es el circuito amplificador logarítmico. Aquí utilizamos lo que es un amplificador operacional 741, una resistencia y un diodo. Apoyándonos con el uso de un generador de señales y un osciloscopio podremos ver a continuación cómo se da esta curva o qué señal podemos ver. Ahora bien, como podemos apreciar, la señal amarilla que viene siendo la salida del amplificador operacional genera una especie de curva que si la analizamos empezaría desde su origen hasta que va estabilizándose y llega arriba, básicamente casi como una curva que va en subida. Esta curva de aquí es la curva característica que trae el logaritmo natural. Como podemos apreciar, se está cumpliendo la función logarítmica en este circuito. Ahora bien, hace un momento se habló del amplificador logarítmico y se mostró lo que era un circuito sencillo de su aplicación. Ahora, pasando a otra forma de aplicarlo, tenemos lo que es el amplificador logarítmico mejorado o integrado. Este elimina la dependencia de la salida con la corriente inversa de saturación del diodo y el factor eta. La configuración emplea transistores apareados, el circuito presenta además una etapa de salida en configuración no inversora y la independencia del factor eta se consigue utilizando un transistor cuya base se conecta a tierra. Además, el empleo de un transistor repercute en que la relación exponencial entre la corriente y la tensión se verifica para un mayor rango de tensiones. Como podemos apreciar, este circuito
es la versión mejorada de lo que vendría siendo el anterior, utilizando ahora dos amplificadores, pero en este caso 709, y el uso de transistores en vez del diodo. Ahora, a continuación, mostrando lo que es la gráfica, podemos apreciar cómo se forma esta gráfica. Si movemos un poco las otras señales, podremos apreciar con más detalle estas gráficas. La señal amarilla viene siendo la señal de salida del segundo amplificador, mientras que la señal azul viene siendo la señal de salida del primer amplificador. La señal roja viene siendo la entrada del generador de señales, viendo cómo se transforma esta onda en la salida que viene siendo la señal logarítmica, que como vemos se mantiene, quedando demostrado cómo funciona el circuito amplificador logarítmico integrado o mejorado. Bueno, ahora les hablaremos sobre lo que es un amplificador exponencial. Este amplificador es aquel en el que el voltaje de salida del amplificador, aquí la tenemos, es directamente proporcional al antilogarítmico de la tensión de entrada, o sea, la que le estamos ingresando a nuestro circuito. Este circuito va de la mano con el amplificador logarítmico, ya que el amplificador exponencial solo es cambiar de posición la resistencia y el diodo a comparación del circuito visto anteriormente. Lo que podemos saber con este circuito es que la retroalimentación se realiza a través de la terminal inversora, como podemos ver aquí, de nuestro amplificador, para que la configuración sea estable. La relación que tenemos de la fórmula del voltaje de salida que podemos observar aquí es que el voltaje de salida se tiene que es negativa la multiplicación de la resistencia por la corriente del diodo. Esto se debe a que la respuesta de este amplificador es una pendiente negativa. La podemos observar en lo que es nuestra simulación. Ok, de acuerdo con nuestra simulación, le estamos ingresando lo que es una señal triangular de entrada, y a la salida lo que podemos ver es la pendiente en la cual nos vamos a fijar, es la de aquí arriba. Sin embargo, el comportamiento de nuestro circuito de amplificador exponencial no se ve del todo bien, pero también existe otra forma de poder analizarlo. Bueno, de acuerdo con lo visto anteriormente, este es un circuito amplificador exponencial optimizado. Optimizado por el hecho de que ya estamos incluyendo diferentes transistores. Como sabemos, los amplificadores exponenciales también pueden ser manipulados con transistores. Y aquí tenemos la forma en la que fue armado, donde manejamos también un potenciómetro y diferentes fuentes de voltaje. En este caso, la corriente de realimentación del colector del transistor 1 será constante, y esto se deduce de la tensión de referencia BR. BR en este caso es esta alimentación que tenemos aquí. Mientras que la corriente del colector del transistor Q2 depende de la señal de entrada, la cual viene de este lado, y que en este caso la corriente que va hacia el amplificador será de 0. Bueno, ahora veremos la simulación. Haciendo una comparación respecto al amplificador logarítmico, podemos notar, conforme a nuestra señal amarilla, en donde podemos apreciar de mejor forma el comportamiento de cada una de ellas. Más específico, la pendiente de salida que tiene el amplificador exponencial, que es en este caso el pico que podemos observar aquí. Ahorita lo volveremos a ver. Este viene de una pendiente que viene desde abajo, que se supone que es la función del amplificador logarítmico. Viene desde abajo y forma un pico en la parte de arriba y va bajando hasta volver a empezar
Eso se debe a, como ya les habíamos explicado anteriormente, que es porque esta respuesta de este tipo de amplificador es una pendiente negativa, por lo tanto pues, se presenta de esta manera, a comparación del amplificador logarítmico, que la pendiente es hacia abajo, que debería ser esta parte de aquí, que se vio en el video anterior.